compañeros que salieron pues hablando nuestro idioma. Entonces, de allí, enseguida, también seguimos con esos cursos que nosotros teníamos para poder continuar. Tenemos el otro vocabulario, que igual nos fuimos a la ciudad de Mitla para poder traer los elementos y así abordar a nuestros compañeros. Enseguida, por actividad propia en una comunidad de San Miguel Aztatla, elaboramos otro libro que afortunadamente con mucha alegría nuestra gente lo estuvo desempeñando. Así es como nosotros pudimos haber avanzado un poco en cuestión de cómo querer aprender y escribir nuestro idioma. Por el momento es lo que puedo decir y enseguida tal vez le platicaré más sobre mi experiencia. Han tocado varios puntos muy importantes. Aquí cabe señalar que la lengua Ngiva, conocida en español como chocholteco, es una de las lenguas que está en riesgo de desaparición. Es una lengua que se habla por pocos hablantes, sobre todo por gente anciana, muy pocos hablantes, son contados, y pues ante esta situación de desplazamiento de la lengua indígena en sus comunidades, en sus municipios, nos han compartido que han llevado a cabo acciones desde hace tiempo. Un proyecto que implica un trabajo comunitario a mediano, largo plazo, acciones integrales, elaboración de materiales, han tenido cursos, han impulsado talleres de lectoescritura, de acuerdo a las semblanzas que me compartieron, han también impulsado concursos donde han puesto en escenario la lengua indígena para que los niños se concienticen, se sensibilicen. Y algo que también comentó maestro Maximino es que, y que lamentablemente ocurre en nuestro país, la descontextualización lingüística, de que muchos profesores bilingües están trabajando en comunidades donde se habla otra lengua indígena respecto a la lengua que domina el profesor. Entonces, en este caso, en las lenguas en riesgo de desaparición, se requiere de profesores bilingües que dominen la lengua y que estén ubicados en un centro de trabajo donde pues puedan poder llevar a cabo acciones desde lo escolar también y lo comunitario. Un trabajo que implica salir fuera de las escuelas, de las aulas, de involucrar a diversos actores, no solo a los académicos, lingüistas, etcétera, sino que también los propios agentes sociales sean ustedes mismos. Un trabajo de conciencia comunitaria. Entonces, eso me parece importante aquí destacar, de que se requiere pues un trabajo a mediano largo plazo que también se centre más en la oralidad, porque se requiere detonar esta transmisión intergeneracional de la lengua en la población infantil. Entonces, aquí algo que quisiera también comentarles es que estamos transmitiendo este conversatorio desde la comunidad Coixtlahuaca. Estamos aquí en el Museo Comunitario del municipio de Coixtlahuaca. Bueno, es uno de las primeras actividades de la FLIN 2021. Tenemos otra pregunta que, aunque ya nos compartieron algunos elementos, quisiéramos complementar, que cómo se ha impulsado, cómo se ha desarrollado la planificación lingüística comunitaria en la región Ngiwa, en una lengua donde pues está en riesgo. O sea, ya nos compartieron algunos elementos, si pudieran
enfatizar, por favor, nuevamente? Claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, o sea, ya lo que anticipamos nosotros son los antecedentes que nos llevaron para pensar ya de manera formal, ¿no? Sí. Entonces, a partir de que nosotros nos quedamos, ya nos jubilamos, ¿sí? En el 2010, ya estamos jubilados, quedamos fuera del esquema del magisterio, ¿no? Sin embargo, aquí es donde nosotros nos quedan dos puntos de reflexión, al menos en lo personal. El hecho, como decía el conductor de este trabajo ahorita, ¿qué hacemos o qué hicimos nosotros en una comunidad, en el caso personal, en una comunidad de hablantes mixtecos? Ya, ¿en qué momento se hace esa comunicación? Luego entonces ahí se rompe, ¿verdad? Ese interés de fortalecer, de difundir la lengua, ¿sí? Entonces nosotros en el 95, como decía la compañera, se hicieron varios trabajos, porque en ese momento estábamos en el momento dorado de Cadiangüiwa, ¿sí? Estábamos emocionados, muy contentos con nuestra organización, pero algo nos pasó, que de ahí vino la decadencia de Cadiangüiwa. Bueno, y tenemos nombres y apellidos de las causas, ¿no? Pero creo que eso no es el motivo de esta plática, ¿no? Sin embargo, lo que sí queremos dejar claro que cuando no se trabaja en armonía, cuando no se trabaja en unidad, tenemos ese riesgo, ¿verdad? Entonces aquí también quiero aclarar que en el 2006 nuestra organización Cadiangüiwa, que era de promotores y culturales bilingües, sufrió una primera fractura interna, ¿sí? Cuando por razones de orden político se fracturan, ¿no? Por una parte quedan algunos, por otra los otros, y consecuentemente el debilitamiento de Cadiangüiwa. En el 2010 viene otra parte difícil de nuestra organización, porque ahí se jubilan los maestros viejos, vamos a llamarlo de esa manera, los que entraron en el 75, esa camada fuerte de Cadiangüiwa, se va en 2010 y se quedan las generaciones que nos suceden, ¿verdad? Pero esto, o sea, nosotros los que trabajamos todos estos materiales, ya salimos del ámbito del magisterio, ¿sí? Y se quedan, nuestros sustitutos se quedaron ahí, pero ya sin compromiso, ¿sí? Entonces, cuando sucede eso, y eso es evidente, lo que decía Zenaida ahorita, ¿no? Ella fue parte del comité, de la mesa técnica de bilingüismo en la jefatura de zonas. Yo en ese entonces yo no soy parte de eso, porque yo estaba como supervisor de la zona escolar. Entonces, participábamos de manera indirecta, vamos a llamarlo de esa manera, pero sí teníamos ese compromiso de estar en las comunidades. Pero cuando ya hay la jubilación, ya hay la separación de nosotros, ya viene esa fractura de casi desaparece en Cadiangüiwa. Entonces quedamos afuera nosotros ya. Entonces ahora yo ya me incorporo en la vida civil, si se puede llamar. Yo llego a mi comunidad en 2018, soy agente municipal. Y desde ahí empezamos a hacer un enlace con las autoridades municipales, ¿sí? Porque anterior a eso, trabajamos en una organización interdistrital. Y ahí, claro, eso no fue el propósito fundamental, la lengua, ¿no? Sin embargo, sí se tocó parte de eso, al grado que logramos coordinar los distritos de Coixtlahuaca, Tepozcolula, Nochistlán, Cuicatlán Teotitlán, ¿sí? Al grado que llegó nuestra organización a llamarse Nguiguañusabi. O sea, ahí andábamos arrastrando ya nuestra identidad, ¿no? Sí. Pero en 2019 fracasa esta organización. Y al fracasar Pueblos Unidos, Nguiguañusabi, venimos a esta parte, ¿no? Y logramos
enlazar a las autoridades, y uno de los objetivos fue ir por la lengua, ¿sí? En ese sentido nos presentamos en unas instancias en México y pedíamos el apoyo. Pero nos dicen en México, bueno, y sí, ¿por qué nada más trabajan ustedes para su lengua? ¿Por qué no diseñan un programa integral, un proyecto integral, perdón, ¿sí? Pero que se priorice la lengua? Y en eso, cuando llegamos a esa parte, efectivamente empezamos a trabajar, pero para ese entonces ya se incorporan otros compañeros que, aún no siendo hablantes, con mucho entusiasmo están con nosotros. Y así es como nosotros logramos en el 2019 conjuntar 18 municipios chocholtecos, ¿sí?, para formar el consejo y para hacer la declaratoria de existencia de los pueblos chocholtecos. Pues se tuvo que hacer un documento, ¿no?, que presentamos el 14 de diciembre del 2019. Entonces, cuando presentamos esa declaratoria y nos dicen que se tiene que trabajar con un proyecto integral, se incorporan otros compañeros, algunas autoridades que en ese momento estaban actuando y que las cuales yo sí reconozco profundamente su participación. Me estoy refiriendo a Cuixtlahuaca, a Tamazulapan, Tepelmeme, como puntos claves, ¿verdad? Puntos claves que nos ayudaron a pensar a esta inquietud, ¿no? Y es así cuando ya tenemos esos referentes, y en 2020 ya planteamos entonces, perdón, aquí en esto me hacen partícipe, primeramente como representante del pueblo chocholteco a los trabajos de la reforma constitucional, y en el 2020 me hacen la invitación para participar en el Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros, bueno, en mi caso personal, fortalecí esa idea de que se tiene que hacer algo, pues, ¿sí? Pero ahí nos llamaron los guardianes de la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues yo creo que no actué como guardián, pero sí como una persona que sí estaba motivado, y ya lo compartí con mis compañeros, y entre esos compañeros que estuvimos en esta tarea está Bernardo Serra Santiago, que es el supervisor de la zona escolar 09 de telesecundarias. Él se motivó a través de los resultados del primer congreso, hizo un proyecto que se lo presentó a CONACYT, y por alguna razón pues no tuvimos la suerte de que se aprobara como tal. Sin embargo, sí se empezaron los trabajos con los maestros. Entonces, todo eso viene a complementar las bases para pensar en un programa amplio, ¿verdad?, para el diseño, que fue lo que nos comentó Inali, y es lo que fue el resultado del Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo. Entonces es ahí cuando ya consolidamos nuestro interés, ¿verdad? Y hoy, cuando se hace la feria y se firma el convenio, creemos que definitivamente están sembradas ya las bases para un proyecto más amplio, más ambicioso, en el cual pretendemos la participación de todas las autoridades que estuvieron el día de ayer, ¿verdad? Las autoridades agrarias y por ende la comunidad en general. Entonces ahí estamos ahorita, ¿sí? Un trabajo comunitario que han venido impulsando desde años atrás, décadas diría yo, y que ahora, en el marco del decenio, esta base comunitaria, esta coordinación y enlace que han venido impulsando con las autoridades locales, estatales y federales, debe ser una base una base previa para poder entrar a los trabajos en el marco del decenio 2022-2032. Me parece que tiene que ser una oportunidad aprovechable para el pueblo en Guiba. Y un ejemplo a seguir
para los demás pueblos indígenas, donde hace falta una organización realmente comunitaria, donde se puedan hacer este tipo de trabajos integrales, donde el eje sea la lengua y haya muchas actividades alrededor. Me parece a mí que ustedes están dando un ejemplo en ese aspecto. Maestra Zenaida, ¿usted qué piensa sobre esta segunda pregunta, que es cómo se ha impulsado y desarrollado la planificación lingüística comunitaria en la región Nguigua? ¿Cómo se ha desarrollado? Se ha desarrollado con tal vez con muchas carencias. Carencias en el sentido de que, pues, fuimos compañeros quienes tuvimos la oportunidad de impulsar el trabajo, pero también teníamos carencias en materiales, en cómo acudir en cada una de las comunidades, porque en ese momento nosotros pues hicimos una serie de diagnóstico en todo el municipio de Coixlahuaca. Entonces, para nosotros fue un recorrido muy difícil, pero había comunidades que también nos animaban para continuar. Hubo comunidades, yo recuerdo mucho, en Xochislahuaca, había una persona de muy avanzada edad. También hubo otra persona, por la comunidad de Vistahermosa, en donde con lágrimas nos decían que sus abuelos lo hablaban y que hoy pues ya no conocen nada de nuestro idioma. Y nos felicitaban en ese momento de estar haciendo este diagnóstico y pedían de que sus comunidades pues vaya los instructores comunitarios, solo que los instructores comunitarios no lo podíamos desplazar a distancia por su edad, por cuestiones económicas, por mucha situación, no podíamos hacer ese traslado que la gente nos pedía. Y entonces por esa parte le fallamos a muchas comunidades que no se tuvo la orientación de su identidad, del habla principalmente de nuestro idioma. Entonces, creo yo que la participación de nuestras comunidades en su momento fueron también positiva, ¿por qué no decirlo así? Fue una cuestión muy difícil, porque nosotros éramos dos compañeros que recorríamos todo el área, ¿no? Entonces, pues no podíamos abastecernos para todo este trabajo. Y luego estar en la oficina, a veces, pues son cuestiones administrativas las que más le dábamos prioridad, y entonces no podíamos al mismo tiempo hacer todo, ¿no? Entonces, cuando nuestros compañeros estaban desocupados en ese momento, pues abarcábamos los sábados y domingos para hacer el recorrido, y nuestra gente con mucho entusiasmo participaba, ¿no? Es lo que yo puedo decir esta parte. Sí, yo estoy, para mí ustedes son maestros, ejemplo a seguir, maestro Maximino, maestra Zenaida, porque nos compartían que trabajaron en educación indígena, ya se jubiló usted y hasta hoy día siguen siendo activistas y promotores de sus lenguas y de sus culturas, bueno, en este caso de la lengua Nguigua. Entonces son ustedes los impulsores de todo este movimiento comunitario que aquí en esta región Nguigua se está llevando a cabo,
y pues es sorprendente de cómo han podido aglutinar a muchas autoridades locales, estatales y también federales, en este caso el INALI, y que se está impulsando este trabajo para poder revertir o poder resarcir muchas cosas que no se pudieron hacer en su momento, pero que hoy día hay esperanzas de que esta lengua pueda florecer nuevamente. Hay que buscar estas estrategias y mecanismos clave que permitan sembrar nuevamente esa semilla en los niños. Justo eso es lo que nos une aquí en este conversatorio sobre la planificación lingüística comunitaria de esta lengua. Tenemos aquí otra pregunta más, nos faltan dos. La tercera es la siguiente. Ya nos decían hace un rato al inicio del conversatorio algunas cosas concretas que ya se han hecho. Si pudieran complementar, ¿qué otras acciones concretas se han propuesto, pero que han nacido desde las propias comunidades? No lo que las instituciones o la academia les diga, sino acciones que realmente surgen de las comunidades y que ustedes han venido haciendo, que nos compartan, por favor, esa experiencia. Quien guste empezar. Sí, yo creo que como experiencia ya vivido, creo yo que hoy nuestra preocupación no debe ser solamente en los eventos públicos, como ya lo mencionaba, ¿no? Es necesario generar diálogos al interior de las comunidades para que ahí se geste la necesidad de rescatar nuestra lengua. Un diálogo con nuestras autoridades para que ellos forman parte de esta decisión con los niños, jóvenes y adultos, porque de lo contrario vuelve a fracasar nuestras buenas intenciones que tenemos para los que todavía estamos pensando en nuestra cultura, que es algo que llevamos en el corazón, ¿no? Algo que llevamos muy dentro y sentimos que sí debemos de hacer ese trabajo, pero también que las decisiones de nuestras autoridades sean quienes tomen el camino para ello, porque como experiencia lo puedo decir, que en su momento que nosotros trabajamos con los instructores comunitarios, al inicio tal parece que todo era una alegría y el gusto del cómo nuestros señores hablaban su idioma y se volvían a reír, se volvían a concentrar con pueblos así y platicando. Pero llegó un momento en cuando, bueno, sí, en aquel tiempo participábamos en una organización que ya lo mencionamos y solicitamos un recurso para que se le dé una mínima compensación a nuestros señores comunitarios. Ahí pues contentos, ¿no? Fue una mínima. Contentos lo recibieron, pero enseguida nosotros nunca pensábamos que eso como que se volvió algo como que despuesito ya les dio flojera en participar. A mí, o me pagas o no participo. Ajá. Entonces, con mucho cuidado, hay que aterrizar nuevamente si vamos de la mano con este trabajo. Sí es cierto para los que de corazón andan haciendo este trabajo, pues creo yo que lo van a seguir impulsando o lo vamos a seguir impulsando. Pero aquel que ya lo ve como un problema en la comunidad va a ser complicado. Entonces yo invito a las instituciones
de administrar, o no sé cómo le puedo llamar, o hablar a nuestra gente con toda claridad, ¿qué tiene que hacer? Que seamos más, tal vez más, más claros en explicar qué tenemos que hacer. Porque como nuestro idioma anguiva, así como el xuani, Ixcateco, tristemente yo veía, a veces de nuestro propio dinero íbamos a traer a los señores para los encuentros y nos decían, ¿cuánto me vas a pagar? Porque ya iba una institución, fue muy manoseado, perdón la expresión, muy manoseado nuestro idioma. Bajaba un político, bajaba proyectos, bajaba. Esa ahí fue como la que nos rompió esa alegría que yo inicié con el trabajo con los instructores, inicié en 1996. Tal parece que el primer recorrido fue con mucho entusiasmo. Al darse un recurso, pues ya se empezaba también a fracturar. Independientemente de lo que decía el maestro Maximino por situaciones políticas y todo, también hubo internamente las fracturas de que los recursos públicos a veces no se aplicaban como tal o llegaba, pues, yo te pago este mes y ya hasta ahí, o te doy una compensación de este mes. Y bueno, los señores ya se volvió, lo tomaban como un negocio. Entonces, ese es el cuidado y el respeto a nuestro GIB. Lo vamos a levantar, no dudo, pero sí con muchas carencias. Yo presiento y hago. Sí, pues muy importante todo esto que nos están comentando, porque pues va a permitir buscar estas estrategias para las demás lenguas. Nada más rápidamente quiero compartirles que nos están viendo en vivo a través de nuestras redes sociales y aquí Elizabeth Casanova nos dice: saludos desde la Dirección de Culturas Populares e Indígenas de Tabasco. Ramón Contreras, por su parte, nos dice: saludos desde la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Felicitaciones por el conversatorio a los organizadores e invitados. Ailín Martínez nos dice: felicidades a los panelistas por su gran esfuerzo por preservar la lengua Ngiva, mi admiración y mi apoyo siempre. Irma Rodríguez nos dice: saludos desde Naupan, Puebla. Y también aquí nos comparte Griselda Galicia: gracias maestro Maximino y maestra Zenaida por compartir el largo proceso de construcción de las condiciones comunitarias, sociales e institucionales para el fortalecimiento, rescate y preservación de la lengua Ngiva. Sin duda, promotores y hablantes con ese nivel de compromiso hacen falta en todas nuestras lenguas y, por supuesto, el compromiso de los 3 órdenes de gobierno. Son algunos de los comentarios que nos están haciendo a través de las redes sociales. Entonces, maestro Maximino, ¿quiere agregar algo? Sí. Adelante. Bueno, primeramente, gracias a los que han mandado su mensaje. Aquí estamos nosotros y con plena disposición en seguir impulsando nuestro proyecto y si en algo podemos contribuir para otros proyectos, para otros hermanos, estamos en disposición. Sí, quiero agregar nomás lo que decía la compañera Zenaida, ¿no? Efectivamente hemos tenido varios escenarios aquí en esta tarea, ¿no? Sí, para mí es una tarea, ¿no? Porque es lo que podemos dejarle a los jóvenes.
En este caminar, como decía Iván hace rato, cómo le han hecho? Dice, ¿no? Y esa me viene a la memoria, ¿no? La canción que dice que caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Y en ese sentido estamos aquí nosotros, ¿no? Entonces, en este proceso de trabajo, se han incorporado personas muy valiosas que nos han apoyado, pues intensamente. Entre ellos yo cito con mucho respeto al maestro Juan Julián Caballero, que es una de las personas que nos ha motivado enormemente. A través de Juan Julián Caballero hemos tenido también la relación con los maestros de escuelas secundarias comunitarias, que nos han dado una orientación respecto a cómo se debe tratar un proyecto académico en el proceso de rescate de las lenguas. Tenemos acá en la región a un investigador del CIESAS, que es de aquí de Tepelmeme, conocedor de los códices y documentos ancestrales de nuestra región, que nos ilustran de nuestro pasado. Tenemos a Raúl Nieto Ángel, doctor en agronomía, que está dentro de nuestro equipo del comité comunitario, y él plantea cómo nosotros podemos incorporar las actividades agrícolas para sustentar la alimentación del Nguigua, pero con un conocimiento académico que también se enlaza con la práctica de la enseñanza de la lengua, ¿sí? Tenemos a un señor que llaman Naún, que es de Tamazulapan, también investigador, que tiene documentos muy importantes que nosotros desconocemos. Bueno, entonces dirán ustedes, bueno, ¿y para qué mencionas eso? Lo que pasa es que todo estos personajes los estamos uniendo para que sean parte de hacer un gran equipo para construir y fortalecer ese proyecto decenal, ¿sí? Lo hemos dicho en algunos momentos, en algunos espacios, ¿no? En los talleres que se han venido haciendo con el INALI, ¿no? Que ahí ya se hizo el diagnóstico. Entonces ya tenemos una pequeña versión, una idea de lo que necesitan nuestras comunidades. Bueno, entonces sobre eso vamos a ir trabajando, de tal suerte que nosotros hoy planteamos como Comité Cultural, como consejo, que el rescate de la lengua no nada más se debe ocupar para atender a los adultos, no, sino que hoy lo planteamos nosotros, que eso se vaya a todo el esquema educativo, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando desde educación inicial, educación preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y superior. ¿Por qué? Porque desde educación inicial nosotros decimos que las madres, las mujeres, desde el seno familiar están educando. Y si nosotros logramos que estas mujeres se convenzan de su identidad, que rescaten su lengua, que le apliquen y todo eso, estamos iniciando desde abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces por ahí llegamos hasta el nivel medio superior. Cuando hablamos del nivel medio superior, nosotros estamos pensando, y eso se lo dejamos a Inali también para que nos oriente, porque ustedes sé que sí lo saben hacer, el establecimiento de una escuela de nivel superior. Estamos pensando en una universidad pues bilingüe, ¿no? ¿Sí? Donde hayan carreras que se aboquen al conocimiento, estudio y práctica de los valores de nuestra cultura chocholteca. Nos van, que estaremos fortalecidos culturalmente para ese entonces. Ya los que nos fuimos antes, o si estamos, pues ya somos parte de ese trabajo, que seguramente nuestras nuevas generaciones lo van a tomar en cuenta, ¿sí? Tenemos esa parte, Iván, ¿sí? Tenemos esa parte. Y sí es preocupante, ¿no? Y es ahí donde nosotros hoy, cuando vemos que se firma el convenio, de verdad que quedamos, al menos yo, muy satisfecho, muy contento, porque creo que hemos dejado huella en nuestro caminar en esta vida, ¿no? ¿Sí?
Entonces, no sé si a la siguiente pregunta podamos complementar algo más, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos. Entonces, aquí lo que buscamos es que todos los profesionistas de nuestra región se incorporen, porque todo, dice, por ahí dice el dicho, que nadie sabe todo, ¿verdad? Ni nadie sabe nada. Entonces, yo creo que los profesionistas, los profesionales, que son reconocidos en otros lugares, en otros niveles, aquí les hacemos un llamado que los necesitamos para caminar juntos. Sí, ya estamos entrando a la siguiente pregunta. Qué bueno que lo está ya comentando. Antes quisiera compartirles otro comentario que nos envía Mario Cristóbal Tor Alfaro. Nos dice: la lengua del pueblo originario debe preservar, fortalecerse y compartirse desde el fondo de la comunidad. El pueblo se apropia de su lengua, la misma institución comunitaria, y es un servicio comunitario el enseñarla, rescatarla, fortalecerla y difundirla. Él agrega, sin la necesidad de apoyo del Estado. Algo fuerte, así lo dice. No pierdan el amor a su pueblo. No hay más estrategia que la de servir a su pueblo, a su comunidad sin esperar nada a cambio. Aunque ustedes también han comentado que han buscado esta coordinación y enlaces y les ha permitido también poder fortalecer su organización comunitaria. Se entiende y se comprende que las conciencias y la sensibilización debe estar en el mismo pueblo para poder fortalecer la lengua, para poder revitalizarla, pero también se necesita el apoyo de otros actores. Lo comentaba al inicio, los investigadores, los académicos, que también aportan para la investigación de la lengua, pero se necesita que estos investigadores, y lo comentó, que algunos no tienen una participación comunitaria, hacen sus investigaciones, publican y desaparecen. Lo que se necesita son también académicos, investigadores comunitarios que se involucren con el proceso. Este es un llamado que se hace y se exhorta a todos los académicos que acompañen a estos procesos a mediano o largo plazo y no solo cuando se están titulando. Entonces, me parece que es importante la organización comunitaria y extracomunitaria de los niveles de gobierno para poder fortalecer la lengua. Bueno, esto es un agregado mío y ustedes en ese sentido tienen mucho que compartirnos por todas estas décadas y largos años que han venido trabajando la revitalización de la lengua en Guigua. Con esta cuarta pregunta, que es la siguiente: ¿cómo ha sido la participación de las comunidades y autoridades e instituciones en la planificación lingüística comunitaria? Aquí me parece importante que se dé a conocer que ustedes tienen un consejo de autoridades municipales y agrarias de la lengua de la nación Guigua, que les ha permitido poder vincularse con otras instancias para poder impulsar la planificación lingüística de su lengua. ¿Cómo ha sido su participación de las comunidades? Bueno, yo primero quiero agradecer a la última persona que dio su punto de vista, que es, ¿cómo se llama? Mario Cristóbal. Bueno, lo que dice Mario Cristóbal, nosotros lo hemos, ha sido nuestro pan nuestro de cada día, como dice la religión, ¿no? Sí. Entonces nosotros, a partir de que estamos trabajando, no le hemos puesto precio a nuestras actividades, sino que hemos sido muy solidarios con nuestros pueblos, al grado que decimos siempre, ¿no? Y así lo estamos haciendo, lo estamos demostrando, que no estamos trabajando para una comunidad ni para un municipio, sino estamos trabajando para toda una nación chocholteca, que la nación chocholteca está conformada por los
13 municipios chocholtecos de Coixtlahuaca y 6 municipios chocholtecos, pero de Tepozcolula. Como lo dice aquí el escudo que tenemos aquí enfrente, ¿no? Hay 2 manos, ¿sí? Entonces, cada mano representa un distrito, el distrito de Tepozcolula y el de Coixtlahuaca, donde se dan la mano para que se haga la unidad, ¿verdad? Entonces, desde esa concepción, nosotros estamos trabajando y efectivamente una de las estrategias, cómo tener una presencia, cómo tener una representatividad, es cómo se constituye el consejo. Y dentro del consejo estamos trabajando, nosotros como Comisión de Cultura, seguimos trabajando por cada municipio que vamos, estamos sensibilizando. Y válgase una cosa que nos sucedió, ¿no? Un presidente municipal de un municipio nos dijo, pues yo ni sabía que soy chocholteco, ¿sí? Entonces, preguntas de esos, actitudes de ese tipo, las tenemos presentes y nos sirven de elemento nosotros para reflexionar y reorientar y buscar estrategias que nos permitan avanzar. Entonces, creo que hasta ahorita vamos avanzando. Hemos tenido buena respuesta. Aquí Iván, que ha estado en algunos eventos, por ejemplo el de acá, Tepelmeme, Tlacotepet, con las autoridades. Entonces ya estamos logrando contar con el apoyo de ellos. Y lo mismo lo estamos haciendo en las comunidades, ¿no? Sí. Entonces, para el próximo año, cuando estén las clases presenciales, está nuestro compromiso de estar asistiendo a las escuelas, ¿sí? A los talleres comunitarios. Y bueno, al menos hasta ahorita, pues, en comentarios nos dicen que están con nosotros y nosotros con ellos, ¿sí? Pero de nuestra parte, pues es lo que podemos regalarle al pueblo, ¿no? Es lo que podemos regalar a nuestra cultura. En primer lugar, manifestar nuestro orgullo de pertenencia, ¿sí? El orgullo de nuestra capacidad de hablar nuestra lengua indígena, ¿sí? Y de esto queremos contagiar a la comunidad en general, y de manera particular a los niños y a los jóvenes. Pues en eso es lo que estamos, Iván. No sé si esto responda a la pregunta o si hay alguna pregunta más concreta, pues ojalá que podamos contestarla. Claro que sí. Maestra Zenaida. Sí, pues pues sí, de verdad, estamos emocionados de cómo el día de ayer creo que vivimos algo histórico, de lo que no habíamos vivido antes, y con muchos deseos pedíamos la sensibilidad de nuestras autoridades gubernamentales también para que nos escuchara, ¿no? Nos escuchara para que nuestras localidades, nuestros municipios, pues tengamos la forma de cómo conservar nuestra cultura, ¿no? Y como bien es cierto de que, pues sí nos están capacitando personas que pues son conocedores de este tema, ¿no? Y eso nos fortalece, nos anima para seguir en esta trayectoria, ¿no? Y ojalá que nuestras comunidades también, pues cada día hagamos conciencia en esta parte de cómo conservar nuestra cultura, porque vamos a ser reales de que hoy en día, pues como que le damos poco interés, pero yo quisiera mencionar esta pandemia que vivimos. A lo mejor no todo es malo, a lo mejor esto nos ha hecho reflexionar del cómo debemos de conservar nuestros pueblos, de cómo querer
vivir en nuestros pueblos, solo que por situaciones diferentes de cada comunidad, la inmigración también nos ha hecho el gran fracaso en nuestras comunidades. Cada día nuestros pueblos se está quedando solo, ¿no? Esa es una parte que también nuestras autoridades lo reflexionan. Digo que reflexionamos porque también estoy de cerca con mi comunidad y con otras comunidades que en ocasiones tenemos esos encuentros como integrante de Comisariado de Bienes Comunales que hoy me tocó participar. Pues tristemente nosotros vemos cómo nuestros pueblos tienen el abandono de nuestra gente que se traslada de un lugar a otro, cuando sabemos que tenemos una identidad propia, tenemos algo que de mucho valor en nuestros pueblos, pues. Entonces esto quiero decir de que no dudamos que nuestras autoridades, y ayer creo que lo vimos con mucha responsabilidad nuestros presidentes municipales que estuvieron en este magno evento, ¿no? Y hoy que continuamos con esta propuesta para poder conservar nuestra cultura. Estoy muy agradecida por en este medio de que nos dan esa oportunidad de manifestarnos, de expresar lo que nosotros vivimos, porque de verdad será porque fui la persona que directamente compartí con los pueblos. Tal vez eso me hace expresar de que, pues sí, al recorrer nuestros municipios, nuestras localidades, nuestras agencias, hay muchas cosas que sí se desea levantar, pero solos no se puede. Siempre tendrá que ser con nuestras autoridades, siempre tendrá que ser con la parte gubernamental y que verdaderamente estemos coordinando estas actividades, y que si hoy nos expresan esa parte de no dejar solo a nuestras comunidades, y como bien lo decía el profesor Maximino, de que tal vez somos pocos los que iniciamos a impulsar este trabajo, y ojalá pues cada día los participantes sean más y que nosotros también seamos esa parte flexible de compartir nuestro caminar que dice el maestro, ¿no? Nuestro caminar que tenemos, porque no todos tenemos esa facilidad de trasladarnos de un lugar a otro. Tal vez nosotros porque somos personas jubiladas, Dios nos dio la oportunidad de tener este trabajo, y que hoy lo estamos compartiendo y estamos viviendo con ustedes, estamos platicando, porque muchos quisieran estar, pero pues ya no, ya nuestros viejos se adelantaron, quienes nosotros compartimos con ellos. Hoy en día se los agradezco a todos los que aquí presentes, los que estamos escuchando, los que nos están escuchando, muy agradecido por permitirnos, por darnos este espacio. A lo mejor no tenemos que dar mucho, porque, ¿por qué no decirlo así, no? Nuestro tiempo se está acabando, nuestro tiempo es limitado. Y decirlo así porque creo que recorrimos con todo el gusto del mundo cuando nosotros teníamos esa fortaleza, ese ánimo de continuar. Hoy entiendo a los instructores comunitarios que llevábamos de un lado a otro. Yo recuerdo que nuestros instructores comunitarios lo llevamos en una camioneta en San Luis de la Paz. ¿Cuánto frío pasaron? Aún así, ellos estuvieron allá, ¿para qué? Para recibir
la propuesta de cómo trabajar en las aulas. Pero nos fuimos, nos trasladaron en una camioneta. Y aún con todas las implemencias del tiempo, fuimos a recibir ese curso de capacitación en San Luis de la Paz para poder aterrizar en las aulas que gustosamente lo hicieron. Pero muchos de ellos hoy ya no están para contarnos. Entonces, estoy muy agradecida y con esto quiero dar por terminado mi participación, de que ojalá y que todos estemos contentos trabajando con nuestro idioma. Y los que hoy dirigen, los que hoy tienen esa oportunidad de estar, que lo hagamos con gusto. Esa es mi invitación nada más. Muchas gracias. Sania, gracias. Yo quisiera enfatizar que ayer se llevó a cabo algo inédito, de que se tuvo que firmar un convenio con 19 presidentes municipales que son parte de este Consejo Anguigua y autoridades agrarias, y que ese convenio, por primera vez, me parece, en la historia política del pueblo Anguigua, está escrito en lengua Anguigua. Eso me parece realmente algo muy importante, porque casi siempre los documentos oficiales, los documentos institucionales, por mencionar algo sencillo, un oficio, se elabora siempre en español, pero el hecho de ejercer y garantizar el derecho de los pueblos a usar sus lenguas en cualquier ámbito público o privado, me parece que hace falta. Y lo que ustedes hicieron ayer también es un ejemplo a seguir, me parece a mí, algo muy importante, de que tienen esta organización muy consolidada como pueblo Anguigua. Quise enfatizarlo, y si pudieran, ¿quiere comentar algo también, maestro Maximino, al respecto? Sí, claro. Pues hay mucho que comentar, mucho que reflexionar, mucho de qué queda nuestro punto de vista, ¿no? Efectivamente, el día de ayer, al menos para los que estamos al frente del Comité de Cultura, fue un día histórico, único. Pues ya nos estaban ganando las emociones de estar presenciando, ¿no?, cómo los presidentes municipales el día de ayer estuvieron los 19, ¿sí? Entonces, a veces cuando a través de estos medios decimos estamos organizados, estamos reunidos, pues muchas veces ni nos creen, porque a veces nomás es el puro membrete, ¿no? Pero ayer creo que sí lo vivimos ¿cómo dicen ustedes? En cuerpo, ¿no? En cuerpo, ahí estaban en cuerpo y alma, ¿no? En cuerpo porque estaban físicamente, en alma porque se estaban entregando al trabajo de ayer, ¿no? Entonces sí encaja ese término, ¿no? Yo creo que aquí también tenemos que reconocer y recordar lo que se dijo con Inali. No queremos que nos tengan lástima, ¿sí? Queremos que nos acompañen a esta gran tarea. Y hoy lo repetimos acá, ¿no? Sí, y con mucha propiedad. Celebramos también la política del actual presidente de nuestro país, ¿sí? Cuando dice que le da la voz a los indígenas, y se dijo ayer, esa es nuestra voz, así somos, y estos somos, y que esto nos da derecho a manifestarnos como nosotros pensamos. Ya no queremos que nos digan cómo quieren que seamos, ¿sí? Queremos ser nosotros. Queremos demostrarles que también, como el que piensa diferente, somos iguales, ¿no? Por ejemplo, Iván habla su náhuatl, ¿no? ¿Sí? Yo hablo mi Anguigua, y eso nos hace que somos iguales, ¿verdad? Entonces yo creo que es justo de reconocer esta política del presidente de la República, y esperamos pues que las instituciones,
todos los que se involucran en cultura, pues tengan la disposición de apoyarnos, ¿sí? Tanto del gobierno del estado como del gobierno federal. También queremos comentar de manera muy breve, Iván, y al público, de que aquí en la Nación Chicholteca está un proyecto que se llama Reconstitución de la Nación Chicholteca. Y este proyecto de la Reconstitución de la Nación Chicholteca es un apoyo que nos da el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y tiene dos objetivos primordiales. El primero es de que nuestros pueblos conozcan sus derechos como pueblos indígenas según los acuerdos internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tenemos derechos, sin embargo tenemos instancias que quieren que nosotros nos sintamos diferentes y en parte lo han logrado, pero hoy con este proyecto pensamos es la reivindicación de reconocer nuestros derechos como pueblos indígenas. El otro punto es que las mujeres, que la mujer conozca sus derechos, no es que reconozca, sino que conozca sus derechos, porque muchas veces nosotros no hemos dado el valor a la mujer, ¿verdad? Y es ella uno de los ejes en cuanto a la transmisión de la cultura, ¿sí? En cuanto a la transmisión de nuestras formas de ser y en particular de la lengua. Entonces este proyecto ya está en operación, creemos que a partir de que hemos alzado nuestra voz, hemos pedido que nos miren. Hoy sí tenemos la presencia de las instituciones en nuestra región, ¿sí? Ahí está INALI, está INPI, y así queremos que otras instituciones también pues nos acompañen en este reencuentro con nuestra cultura, ¿sí? Los medios, ¿verdad? Cuando nosotros habíamos tenido una cercanía con los medios, ¿sí? Cuando nos habían mirado como nos midieron ayer, ¿no? Desde tu casa, a nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que eso nos hace mucha falta. Entonces, por lo tanto, pues yo, reserva de las preguntas que puedan surgir, esa sería mi petición como hablante de la lengua Ngiwa. Y aprovecho para mandar un saludo a los compañeros de Tabasco. Ahí está Domingo, en Mérida, ahí está don Feliciano, en San Luis Potosí, ahí está Nefi, en Guadalajara está Salvador, en Michoacán, mis compañeros que ahorita no sé, entonces tenemos grupo, tenemos equipo de los que estamos preocupados por nuestra lengua. Pues yo les pido que unamos nuestros esfuerzos y sigamos adelante. Y muchas gracias a INALI por esta cobertura que nos da. Ya casi vamos a ir terminando, nos han dado varios elementos que podemos retomar para estas experiencias que ustedes pues han tenido para los otros pueblos indígenas, que es poner el punto central de estos proyectos comunitarios en la transmisión intergeneracional, detonar la oralidad en las infancias y que otras acciones sean como alrededor de esta para la revitalización lingüística comunitaria, el involucramiento de los últimos hablantes, los ancianos, pero también con otros actores, la comunidad, las niñas, los niños, los jóvenes, involucrar a los académicos también en estas acciones comunitarias de acompañamiento. Y también nos han comentado sobre la importancia, sobre todo, el corazón que debe ser del involucramiento de la misma comunidad y su capacidad de organización para poder entonar o decir con mucha fuerza: no queremos que nos tengan lástima, como bien lo ha dicho, sino que queremos que nos acompañen. Me parece a mí una frase muy fuerte, pero verdadera,
porque la propia comunidad tiene que impulsar el destino de lo que quiere para su lengua y su cultura. Lo otro es que estas acciones es de largo aliento, no es de un día a otro, es a mediano, a largo plazo. De también trabajar de manera diaria desde la comunidad la concientización y la sensibilización identitaria y lingüística, y de impulsar estrategias de revitalización integrales, de que no sean acciones aisladas, por aquí publico un libro y ya, y aquí aparte alguien está enseñando la lengua y por aquí alguien está haciendo otra cosa, sino de buscar una aglutinación comunitaria para poder impulsar entre todos un trabajo realmente comunitario. Eso me parece también algo muy importante que se puede retomar. Y por supuesto también, aunque la comunidad tiene su propia autonomía, autodeterminación y de que sea autogestiva, tiene que buscar estos enlaces, esta coordinación con las autoridades, empezando desde lo local, también lo estatal y lo federal. Y también la importancia de que las instituciones no solo tengan una participación institucional desde sus oficinas, sino que estén en campo también. Se requiere de que vengan a las regiones, a las comunidades, conocer sus realidades y poder buscar estos trabajos de coordinación. Creo que eso es muy importante, algo que también no se ha estado haciendo tanto, pero que se necesita, que las instituciones también estén presentes y realmente acompañen. Y bueno, me parece también importante aquí mencionar de lo que han comentado, es que se requiere de conocer la realidad y estado de la lengua, y para ello se requiere un trabajo de diagnóstico para poder saber cómo entrarle, qué acciones llevar a cabo. Son algunos de los elementos que me parece importante aquí destacar sobre estos procesos de planificación lingüística. Seguramente se me fue uno más, y ahora me gustaría también aprovechar este espacio para compartirles otros comentarios que nos están haciendo, y ya casi vamos cerrando. Tenemos aquí a Francisco Javier Mina. Él nos comenta: excelente trabajo, que vivan por siempre nuestras lenguas originarias. Nuestra lengua chocholteca ngiva necesita invitar a los demás pueblos, porque a veces se convierten en élites. Justo eso no queremos, queremos un trabajo inclusivo, de que las comunidades, y por eso están los 19 municipios, para que se pueda hacer un trabajo comunitario. Si quiere, le comento otro comentario, y si hay alguna otra intervención lo podríamos hacer. Clemente Nejoy nos dice: excelente experiencia, muchas felicidades. Jorge Alfonso Pacheco nos comenta: mi admiración y respeto por los ponentes, es muy nutritivo su mensaje, ojalá lo puedan ampliar más. Hay que salir de las oficinas a unir a las comunidades. Felicidades. Y tenemos una pregunta que lo podemos hacer ahorita al final, si quieren comentar algo, y ahorita vamos con la pregunta. Sí, bueno, entonces lo que dice Javier, de parte de nosotros, estamos abiertos a compartir nuestras experiencias. Desde luego, fortalecerlas al interior con nuestros 19 municipios, ¿sí? Y compartirlas en donde sea necesario, ¿vale? ¿Sabe? Por eso decíamos hace rato los saludos a los compañeros que están en diferentes partes de la República, donde también, por ejemplo, tenemos a la compañera Emilia en Sonora, que también está en una situación crítica con su grupo cultural. Sí, y ella está haciendo esfuerzos enormes allá. Ella está trabajando desde educación inicial, de manera directa, pero pues igual, ¿no? Entonces nosotros sí estamos abiertos a eso. Hemos comentado nuestras experiencias a nivel internacional, lo comentamos en Perú, en Chile, en Cuba,
también la oportunidad en Guatemala. Entonces, o sea, estamos dispuestos y puestos a compartir nuestras experiencias. Muchas gracias por ese reconocimiento que nos dan. Y pues aquí estamos haciendo la talacha, como se dice, y lo hacemos de buen corazón. Saludos. ¿Quiere agregar algo, maestra Zenaida? Sí, para agradecer, ¿no? Para agradecer también todos los que ahorita pues nos mandan ese saludo. Claro que esto no es nada fácil, pero como decía el profe Maximino, ¿no? En el momento que se pudiera compartir nuestras experiencias, con todo gusto lo haremos. Y también, bueno, nuevamente para nuestros hablantes que están en diferentes lugares, pues también, pues un saludo para ellos, ¿no? Porque yo sé que por allá en México también está un grupo de hablantes que, pues cada día, pues mandan sus mensajitos en las redes sociales, ¿no? Eso quiere decir que, pues también están, pues ahora sí, recordando de aquel tiempo que vivieron de niños, ¿no? Entonces, pues felicidades para los que escriben también. Sí, y tenemos una pregunta y ya con esto vamos a cerrar. Es la siguiente. ¿Ustedes cómo se imaginan que será en 10 años la situación de su lengua en Guiba, pensando que estamos ante este inminente decenio 2022-2032? Bueno, pues a partir de lo que hicimos nosotros, un registro, al menos en mi comunidad, habemos 50 personas que unos hablan más y otros hablan menos, pero somos 50. Voy a hablar de mi comunidad de San Pedro Buenavista. ¿Cómo veo yo mi comunidad dentro de 10 años? Lo veo dependiendo del ánimo que cada uno de nosotros le vaya poniendo, ¿no? Si ellos, la comunidad en pleno, dice, vamos a trabajar como tú piensas, como tú sientes, como tú estás emocionado, ¿sí? Estoy pensando que en 10 años mi comunidad, de la gente que tenga, un 80% esté hablando la lengua, ¿sí? En 10 años. Si trabaja, si le echa ganas. Es como el campo, ¿sí? Es como el campo. Si tú barbechas tu terreno, si tú lo vas cultivando, siempre lo vas a visitar y todo eso, naturalmente que tienes buena cosecha. Pero si te imaginas que vas a tener una buena cosecha y ni siquiera le quitas la hierba, lógico es, ¿no? De que ahí está el resultado. Es muy... No sé si esto tenga que ver mucho, ¿no? Pero esa es mi comparación. Me gusta materializar las cosas para que se entiendan, desde mi punto de vista. Pues esa pregunta para mí es bien complicado, ¿no? Bien complicado que de aquí a 10 años pues estaremos o estarán viendo los resultados, ¿no? Entonces, es complicado, pero no imposible, ¿no? Yo sí más estaría yo abordando de que retomáramos a las personas hablantes, así como vimos el día de ayer que los presidentes municipales están informados de esta situación, lo vivieron, lo palparon el día de ayer, que de esta forma se esté trasladando las personas hablantes en las comunidades. Y yo más le doy pues ahora sí aciertos en las comunidades que no lo hablan en este momento. Espero que en 10 años
formemos hablantes en esas comunidades. Lo digo porque yo estuve en una comunidad que se llama San Miguel Azatla. En un año, los señores no sabían que eran hablantes o que ellos pertenecían al Ngiva. Sin en cambio, en un año, pues estábamos conversando con ellos. En un año, porque yo trabajé educación inicial y pues los talleres eran fuertes ahí, ¿no? Entonces, yo, si voy en esa comunidad, yo siento que me pueden saludar en estos momentos, que ya los abandoné más de 10 años, ¿no? Pero en un año yo vi que hubo resultados. Así como otras comunidades cercanas pedían el apoyo, querían saber que ellos sí pertenecen a una lengua, o sí que en algún día se habló en esas comunidades. Entonces, yo creo que no perdamos los ánimos de impulsar en esos tiempos para que pues nuestra gente se anime. Nuestras comunidades hablantes, así con toda la realidad, tal parece que es algo muy, muy fácil para ellos. Muy fácil perder o acabar esto. Yo más le doy credibilidad a las comunidades que no se hablan en estos momentos. Y ahí con todo gusto estaré dando mi aportación. Es lo que puedo decir. Y vamos a tener hablantes. Sania, gracias en lengua Ngiwa. Estamos en la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales en su 5ª emisión. Los invitamos a que continúen disfrutando, conociendo, aprendiendo, acercándose a las diversas actividades académicas y culturales que se han programado en todo este mes de agosto hasta septiembre. Actividades híbridas, algunas presenciales y la mayoría a distancia, de manera virtual. Este conversatorio fue la planificación lingüística comunitaria del pueblo de la nación Ngiwa o nación chocholteca. Aquí un servidor, Iván León Javier, tuvo el gusto de moderar esta mesa de trabajo, este conversatorio, y pues estamos muy agradecidos con el maestro Maximino Pérez y la maestra Zenaida Reyes, hablantes de la lengua Ngiwa, pero no solo hablantes, son promotores, son activistas muy involucrados y comprometidos con sus pueblos de esta nación Ngiwa. Reitero mis agradecimientos y pues nos despedimos con esta frase tan contundente que nos compartió el maestro Maximino, pero que nos da mucha fuerza a todos los pueblos indígenas de nuestro país. No queremos que nos tengan lástima, queremos que nos acompañen. Tlazocamate, gracias en lengua náhuatl. Sania, gracias en lengua Ngiwa.